la vegetación. Muy bien. Entonces, como siempre ustedes saben, utilizamos un H para el trazo. Y bueno, vamos a empezar con el típico árbol que todo el mundo tenemos cerca, en casa. Y bueno, algo importante a decir es que la vegetación siempre la vamos a encontrar en alzado, ¿no? Donde tenemos evidentemente una línea de tierra. Pero también la podemos encontrar en planta. Estos son términos técnicos, de dibujo técnico, ¿vale? Entonces voy a explicarlos brevemente. Alzado quiere decir que los vamos a ver desde una lateral, que es nuestra perspectiva que tenemos todos. Entonces voy a empezar ahí con una línea recta. Y yo tengo que tener claro que desde el ojo del observador, pues soy un ser humano. Por lo tanto, pues sería bueno tener como una referencia respecto de alguna persona, en este caso ustedes, y de ahí definir qué altura tiene el árbol. Si yo me pongo más o menos a la altura del árbol o cercano al árbol, pues me voy a dar cuenta que el árbol puede llegar a medir desde 2 metros, como un árbol joven, pequeño, hasta 4, 6 o 10 metros. En este caso voy a hacer más o menos uno de 6 metros, imaginando que es un árbol maduro, pero no adulto. Y bueno, una línea central. Defino la altura y defino más o menos a dónde empiezan a crecer la ramificación y la fronda. En este caso, defino más o menos la altura y pues la mayoría de los árboles tienen una fronda más o menos circular, ¿verdad? O basada en la geometría. Es lo perfecto de nuestra naturaleza. Hago un semicírculo o un círculo. Y de ahí pues no importa mucho si lo hice bien o lo hice exacto o lo hice preciso o se me fue un poquito, no importa. De hecho, eso nos va a ayudar. Y en planta, pues es como si desde un pájaro lo viera al volar, ¿no? Lo mismo. Hago un círculo. En este caso voy a utilizar este para que vean que no es del plumón, aunque yo utilicé este en el ejercicio. Si tienen negro, pues también funciona. Y lo importante es medio identificar cómo es el tronco. Ahora, no lo hagan exactamente como es. Si lo pueden hacer adelante, pero no es meramente imprescindible. Entonces yo puedo llegar a hacer el tronco con un poco de fluidez. Después me tengo que dar cuenta dónde está el sol. Si está a su derecha, a su izquierda, detrás. Si es detrás, pues la mayoría se va a ver en sombra, ¿no? Pero aquí vamos a manejar lo que está de lado, en algunos de sus lados. Entonces, hay distintos árboles que tienen hojas pequeñas, muchas ramas, hojas grandes. En este caso, pues voy a manejar un ficus, que es un típico árbol que les dan forma, ¿no? De cuadrado, de triángulo, de animal, ¿no? En este caso vamos a dejarlo con su trazo libre y yo puedo libremente, como es que crecen, con trazos temblorosos, definir su fronda. Entonces aquí le voy a meter un poquito más donde creo que hay más sombra. Insisto, no estoy viendo ningún árbol, pero voy a tender a que ustedes sean libres y que usen su imaginación. Si el sol está de este lado, incide directamente sobre esta parte de la fronda. Por lo tanto, aquí mis trazos van a ser tenues, si no es que simplemente lo van a delinear. No es tan importante que aquí esté súper trazado. Aquí sí. Entonces, más o menos, si el sol va a incidir en este sentido, toda esta parte va a quedar en luz. Y simplemente sigo fluyendo con trazos libres. Y aquí ya puedo yo incluso meter algo así, con trazos rectos o lineales. Y si se fijan, prácticamente ya tengo mi árbol. Incluso algunos de ellos pues tienen raíces que medio salen, ¿no?
Y ya, en cuestión de un par de minutos hicimos un árbol. Ustedes dirán, claro, usted porque lleva años haciéndolo, pero créanme, es bastante sencillo si se permiten ser libres y trazar sus figuras geométricas base. Ahora, en planta, un pájaro como lo vería, desde la vista de un helicóptero, desde arriba de un edificio, ¿no? Si alguno de ustedes vive en algún departamento, un edificio, pues se podrá dar cuenta y podrá hacerlo de una manera más sencilla. Lo mismo, si yo estoy orientado donde el sol más o menos está de este lado incidiendo, pues voy a dejar toda esta parte como si fuera la luna, muy clara, mientras que esta otra parte queda en sombra, siguiendo el patrón de nuestro árbol. Lo mismo, me siento libre, por aquí se va una rama, y por acá pues se define bien, se delinea, pero sin tanta perfección. Y se fijan, básicamente ya lo hice. Aquí no voy a usar tanto la línea, porque aquí la sombra la quiero manejar un poquito más densa, donde se vean los arbolitos, donde se vean las hojas. E incluso puedo llegar a decir, bueno, aquí como que tiene una entrada de alguna rama que está haciendo ahí estragos. Y listo. Tengo un árbol en planta o vista desde el cielo y en alzado. Y como ven, hicimos un árbol en muy poquito tiempo. ¿Cómo hacemos un pino? Que ese, a mi parecer, es un poquito más laborioso porque implica trazos mucho más rectos. Lo mismo, tenemos un observador que son ustedes, con el cual pueden definir más o menos la altura. Yo voy a manejar la misma altura, ¿no? De 6 a 10 metros. Igual la fronda. La fronda, pues los pinos suelen ser más altos, pero en este caso vamos a manejar un pino joven. Y pues es un triángulo en general, ¿no? Insisto, no tiene que ser perfecto el triángulo. Aquí está un poco más estrecho que acá, pero no importa, porque ya con el plumón yo empiezo a definir. Y entonces aquí le voy a meter más detalle al tronco, le voy a meter una sombra, que de hecho me faltó más o menos definirla acá. Y aquí va a pasar lo mismo. Estos son más rectos, los troncos suelen ser más rectos. Una de las ramas principales. Manejo la sombra. Y la línea de tierra. Ya tenemos la mitad del trabajo. Ahora aquí va a ser importante sí manejar líneas, porque evidentemente los pinos suelen ser como muy astillosos en este sentido. Entonces yo puedo llegar a definir como por capas, ¿no? O delinearlo completamente, ¿no? Donde yo puedo delinear más o menos como quiero que crezca. Quiero que se meta un poco más acá. O puedo hacerlo como por secciones, dejando que sin presionar demasiado, pero permitiendo que haya espacios entre sí, sea de un lado o sea del otro. En este caso los voy a manejar aquí por la sombra. Vamos a hacer que crezca más. Y ya después simplemente es como aventar pinceladas hacia arriba, donde presiono al inicio y dejo que se suelte al final. Y básicamente tengo mi pino de un lado y del otro lado pues también vamos a meterle sombra, porque aunque el sol incide sobre él, siempre hay una sombra que queda siempre ahí entre ellos. Insisto, trazos libres, aunque este es un poco más de trazos rectos. Bien, y básicamente tenemos un pino. Le voy a meter un poco de sombra aquí para darle profundidad, para que no se vea tan recto. Le meter un poco de profundidad en la sombra, porque aquí la fronda detrás pues se entiende que es un pino en 3D, no en 2D, ¿no?
lo mismo, más o menos a la misma altura, defino. También va a ser más o menos circular, porque la naturaleza es perfecta. Y del centro voy a hacer semiestrellas, como asteriscos. Y lo mismo hacia acá, con trazos libres o continuos. Recuerden que la naturaleza, aunque es perfecta aunque es perfecta en su color, es perfecta en su proporción, no es exacta o precisa en como en su forma, ¿no? Es libre. Y para darle un poquito más de sentido a esto, voy a tomar mi bolígrafo común. Espero no promocionar a ninguna empresa por ahí. Y para darle los trazos libres o los trazos definidos, voy a utilizar mi bolígrafo común para darle la sombra que tiene más detalle y que mi plumón de punta de cincel no me lo permite. Entonces, esta es la parte que incide el sol sobre y sí le voy a dar un poquito acá, pero no demasiado, y puede incluso intensificar o hacer que se unan en algún punto de acá. Y básicamente tenemos un pino en planta. Y bueno, lo que estamos más familiarizados evidentemente aquí son las palmeras, que en este caso pues obviamente la altura de la palmera con respecto a un ser humano es mucho más alta una palmera que en la proporción que venimos manejando de este árbol. Las palmeras básicamente su tronco es espigado o delgado y generalmente tienen una tendencia hacia un lado, por lo mismo, porque el peso lo tienen en la parte alta y se van hacia algún lado. Entonces la parte de las ramas yo la puedo manejar a placer como yo quiera, simplemente con trazos que vayan libres, ¿no? Por aquí. Entonces una vez teniendo esto, bolígrafo común. Por ahí algunos de ustedes manejan muy bien el bolígrafo, otros les falta, pero el punto es como sentirse libres, no buscando la perfección. Entonces primero las ramas comunes y después voy metiendo sombras donde creo que las tiene, o voy metiendo más hojas. Y si esto es la parte más de atrás, y básicamente ya casi tenemos nuestra palmera. Insisto, no es perfecta, pero es un dibujo boceto. Aquí me pasé, pero bueno. Y por acá se va detrás una hoja. Es un boceto, se entiende. Ya claramente es una palmera, claramente es un pino, claramente es un árbol común. Y en planta lo mismo. Palmera más o menos, si no es circular, a veces es oblicuo, ¿no? En este caso, pues la forma, se me pasó a decirles, es como una semiluna. Con ese trazo de semiluna ustedes pueden desarrollar la palmera. En el caso de la palmera, desde un centro, lanzo aquí la estamos viendo desde arriba.
menos ya está. Por acá sería el tronco, ¿no? Y si se fijan, 20 minutos hicimos su lámina. Entonces, ustedes saben que esta semana o cada semana tenemos 2 sesiones. La primera es para desarrollar la vegetación, los árboles, con tinta en blanco y negro o con el plumón que ustedes tengan. ¿Sí? Este sería para el ejercicio de este martes. Si se fijan, son 20 minutos. No requiere mucho detalle, pero lo podemos llegar a lograr con la sombra y con la proporción perfecta. Y el siguiente ejercicio de este jueves es meterle color. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos, cuídense.